para todo aquel que en Cristo creyera, no se perdiera la vida eterna, no se perdiera más, tuviera la vida eterna. Pero entonces dice que entonces tú tienes que caminar y dar frutos, y por sus frutos los conoceréis. Pero entonces nosotros tenemos la responsabilidad de caminar de acuerdo al pacto que Dios hizo con el hombre. Amén. Amén. Desde guardarnos a sí mismos, de cuidarnos de no vivir según la carne, sino los deseos del espíritu. Ese es el objetivo principal. Entonces, el Señor nos da las escrituras, nos da su palabra, la cual da testimonio de Cristo Jesús, del Padre y del Hijo. Y esas palabras son las que nos dan a nosotros la forma de cómo debemos vivir. ¿Ok? ¿Qué es lo que el Señor espera de nosotros? Aparte del pacto legal, se encuentra en las escrituras. Ahí se encuentra el pacto legal. Si usted quiere saber qué es la parte que le toca a usted y qué es lo que Dios promete, lo encontramos en las escrituras. Ahí se encuentra el pacto de Dios para con los hombres. Este medio son los pactos, los cuales han sido individuales, colectivos, o en donde Dios establece las reglas para mantener una buena relación. ¿Para mantener una buena relación con quién? Las reglas para mantener una buena relación. ¿Con quién? Dios. Con Dios. Con Dios. Primero nosotros con Dios. Si nosotros tenemos una buena relación con Dios, vamos a tener una buena relación con nuestros hermanos. Amén. Siempre y cuando vivamos de acuerdo al pacto. La palabra pacto se traduce en el griego diatequeta. Diatequeta. Eso es griego. Y esa es la palabra que se usa en el Nuevo Testamento. En su mayoría fue escrito en el griego, que era el idioma más conocido. Y la segunda es en hebreo, Bedit. Bedit es hebreo. Y esta se encuentra en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? El Antiguo Testamento en su mayoría fue escrito en ¿qué? Hebreo. Amén. Y el Nuevo Testamento en griego. Yo no doy palabras griegas porque yo no hablo griego, no hablo inglés y español, pero la enseñanza que nos proveyeron los ángeles la comparte. En algunas ocasiones se traduce también como alianza o testamento. Esto es importante. A veces en algunos lugares se traduce como alianza o testamento. De ahí es de donde viene la palabra nuevo, perdón. Sí. Nuevo Testamento o Viejo Testamento. Volvemos otra vez. Nuevo pacto, viejo pacto. Amén. Para que no nos perdamos. Y eso lo encontramos de Génesis a Malaquías y de Mateos a Apocalipsis, es el nuevo pacto. De Génesis a Malaquía es el viejo pacto. Amén. Y eso lo encontramos en dónde? En las escrituras. ¿Y es el pacto de quién? ¿Qué? ¿El pacto entre quién? Es importante, el orden lo dice todo. Pero no te oigo. Sí, pero el pacto entre quién, Manibel. Eso. ¿Y por qué no el hombre Dios? Porque Dios es el que origina el pacto. Eso es lo que debemos aprender primero. Dios es el originador del pacto. Él quiere salvar al hombre, quiere rescatar al hombre, quiere redimir al hombre, quiere bendecir al hombre. Amén. Entre Dios. Entre Dios y los hombres, ¿verdad? Es porque
porque el hombre falla. Entonces, por la razón que el hombre no puede hacer pacto con Dios. Dios, el hombre sí, porque Dios sí tiene el poder, tiene todo para cumplir lo que te dice promesa, y el hombre no. Por eso el hombre simplemente no puede hacer pacto. Fallamos. Ni con el hombre mismo, Hay un porque sí me falla. Dice mejor no prometerle que prometerle y no Sí, cumplirle. cuando vayas a la iglesia, dice, Léela ahí, pues sí, está bien. pero no lo tengo, pero lo buscas. O que busca. Giovanni, Eclesiastés 4, 5. Ah, Eclesiastés 4. dice que es mejor no hacer pactos con Dios que hacerlo y no cumplirlo. Amén. Algo así es. Vamos a buscar el versículo, leemos. Parafraseándolo, estoy parafraseándolo mal. Promesa es diferente. Promesa. Promesa es diferente a pacto. En realidad, el hombre lo ve diferente o lo ve igual. A lo mejor usted que lo ha estudiado y lo ha aprendido, lo ve diferente. Pero para Kelly a lo mejor es lo mismo. Porque Sin ofender a Kelly. Prometer es, Dale. prometo estar ese día ahí en tu fiesta. Hasta ahí se acabó. Pero el pacto no tiene fin. Hasta que tú digas, Señor, si me sanas, prometo, ya es pacto. No, sí, por ejemplo, el hombre. Ya es pacto. Y usualmente lo que el hombre hace es eso. Te prometo estar ahí ese día. Ya llegaste, ya se acabó, se terminó, lo prometiste. Eso es promesa. Por ejemplo, nosotros prometemos ser fiel al Señor, pero fallamos. Muchas promesas, están las promesas, ¿verdad? Pero el pacto es algo que queda sellado y a pesar de eso, el pacto del hombre también, pero Dios con nosotros no. Él no promete. Y ahí vamos a llegar. Pero vuelvo y digo, normalmente decimos, Señor, si tú me sanas, yo te prometo que te voy a servir el resto de mis días. Si tú me sanas, te prometo que voy a hacer. Ya eso está haciendo un pacto con el Señor y promesa que no vamos a cumplir. Léelo. Pero no se pelee, niño. No. Sí, léelo. ¿Eclesiastés qué? 5. Es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Así que no dejes que tus palabras te hagan pecar. Amén. Que su sí sea sí, su no sea no. A lo que decía el hermano Isidro, voy a añadir más adelante. ¿Okay? Tengo esto aquí en mis notas, pero lo voy a compartir más adelante para seguir el orden. Él permanece, miren, dos partes. Dios quien asume, Dios es quien asume la palabra. Si somos fieles, Él permanece infieles, perdón. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Segunda de Timoteo 2:13, a lo que decía el hermano Silvio. Segunda de Timoteo 2:3. Para darle pie de imprenta a lo que decía el anciano. ¿Quién lo lee? Lo leo. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Amén. Segunda de Timoteo 2:13. Tú pues sufre penalidades como buen soldado. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Yo creo que estás tú mal, mi Biblia está mal. 13 o 2:13. 2:13. Aquí dice en el segundo de Timoteo 2:13, si fuéramos infieles, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. El hombre
es que es el que es infiel. Y no quiero decirles infiel porque no siempre el hombre es infiel. ¿Ok? Ay, ¿será que lo escribo diferente? El hombre Tal vez Falla. falla. El hombre falla. Fallamos. Dios no falla. No falla. Él es fiel. Amén. Él es fiel. Él no falla. Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Además, él asume, esto es importante, la responsabilidad de terminar la obra que un día comenzó en nosotros. Romanos 8:28. Creo que es al 29. Romanos 8:28 al 9. Él asume la responsabilidad de terminar la obra que un día comenzó en nosotros. Sabemos. ¿Quién tiene? Sabemos. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Sigo? Dice al 29. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo, para que él sea el primogénito entre todos los hermanos. ¿Quiénes fueron llamados y predestinados? ¿Quiénes fueron llamados y predestinados? Nosotros, la novia. Yo, tú, yo. Fuimos llamados, yo fui llamado y predestinado. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Dios ha hecho un pacto. Él hizo un pacto. Él hizo un pacto. Dios hizo un pacto. Creo que el texto que usted dice es de Filipenses 1:6. El que comenzó en nosotros la buena obra. Ese Está bien. Pero este fue el que dio el apóstol. buena obra. Perdóname ese. ¿Cuál es? ¿Filipenses quién? Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pienso que ese es mejor. Porque esto es lo que promete. Dios Ajá, esa es una promesa. Dios hizo un pacto. Y el que lleva a cabo el pacto se llama ¿quién? Pues él es el intermediario. Dios hace una promesa, un pacto, Jesús la va a cumplir. ¿Cuál es el? Para salvación. Y escogido. Amén. Entonces, no importa las veces que Rafael Ramírez caiga o tropiece, siempre y cuando él se levante y mire hacia el cielo y busque por la mano redentora de Cristo Jesús, él promete levantarlo. Dice la Biblia, ¿cuántas veces caerá el justo? ¿Cuántas? No, eso es perdonar. Perdona. Y 7 veces. 7 veces caerá el justo. Y con todo, él lo recogerá. Amén. Esa es la promesa. Entonces, no es que tropezaste, ay, me tropezaste hoy, tropezaste, ya van 3 veces. A la tercera va la vencida. No es el Señor. Dice la Biblia que he is long suffering, not willing that any shall perish, but that we all come to eternal life. No queriendo que nadie se pierda, pero que todos lleguemos, procedan al arrepentimiento. Amén. Esa es la promesa que nos hace. Entonces, no queriendo que me espera, él me llamó, él me escogió, él me predestinó para salvación. Amén. Y esa es la fe que usted y yo tenemos que tener. Porque muchas veces el enemigo lo que hace es que te pone en el corazón
caíste otra vez. Nunca lo vas a alegrar. Ves que no vales la pena. Ves que no tienes amontas a nada. Nunca vas a llegar a ningún lado. ¿Y quién es el que hace eso? El acusador. El mismo que estando el sacerdote Josué delante del altar ofreciendo sacrificio, teniendo sus vestiduras sucias, dice, preparado para acusarlo. ¿Quién me lo gusta? Josué el sacerdote. Dice que estaba el acusador al lado de él para acusarlo. Sin embargo, escuchó una voz que le dijo que denle otras vestiduras. Qué bueno es el Señor. No lo puedes acusar. Póngamele otras vestiduras y sáquenme a este otro del frente de mí. Qué bueno es el Señor. ¿Por qué? Porque Él quiere que vengamos al arrepentimiento. Esa es la fidelidad de aquel que originó el pacto para la salvación y la redención de los hombres. Amén. Me avisa cuando lo tengan. Romanos, ¿qué dijiste? Pedro. Segunda de Pedro 3:9 es el que el Señor no se tarda como tenemos que saber. Léelo completo. Segunda de Pedro 3:9. Amén. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mire, aquí me van a ayudar. Váyanse a Gálatas 3:15. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Gálatas 3:15. A veces estoy borrando muy rápido. Gálatas 3:15. Se me acaba la pizarra. Gálatas 3:15. ¿Qué dice? Dice, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. ¿Qué significa ratificar? ¿Quién me ayuda? Ratificar es afirmar. ¿Cómo? ¿Afirmar? ¿Me preguntas o me dices? No, es afirmar. Ok, afirmar. Claro, la palabra ratificar Debiste haber dicho, no lo estoy afirmando. lleva a ciertos puntos más específicos. Afirmar. ¿Cómo afirmaban los pactos entre hombres en aquel tiempo? Va. Bueno, No, Isidro, no, ¿cómo va a ser? una palabra que es Dos testigos. Eso era una forma de ratificar, ¿cómo es? Ratificar o afirmar un pacto. Eran dos testigos. Amén. Entonces, allá se fue, ¿cómo fue que se llamaba caso con Ruth? Vos. Allá se fue vos. Y como el que la tenía que redimir no la quería redimir, le dijo, pues yo la redimo. Entonces, ¿cómo ellos ratificaron ese pacto? Pues ese acuerdo. Es que había uno que la podía redimir, un pariente más. Exacto, pero él no la quiso redimir. Pero él tuvo que hacer un pacto con él. Con él, más cerquitas. Tuvo que hacer un pacto como dándole a él el derecho. Cediéndole el derecho para poder él redimirla, porque él no la podía redimir. ¿Y cómo se afirmaban o se ratificaban esos pactos en ese tiempo? Creo que En este caso particular. No me acuerdo, pero creo que eran el calzado. Era a la entrada de la ciudad, en la puerta, me parece que era. Ajá, el calzado. Tenían que estar los ancianos del pueblo y se quitaban el calzado, la chancleta y se la daban al otro. Ay, se las cambiaban. Parece que yo siempre ando en chancletas. Amén. Entonces era una forma de ratificar un pacto. Y sí. Sé que la palabra ratificar solamente se puede dar
entre dos personas que van a hacer algo juntos. O sea que la palabra firmar lo puede hacer una persona individualmente. Afirmar, yes. Bueno, yes. Yes. Porque afirmar yo diría tiene que cumplirlo, ¿no? Como Porque cumplirlo. dice dos testigos. Sí. Ahora bien, acuérdense que vino Josué y estuvo delante del pueblo y le dijo al pueblo, hoy está la ley delante de ustedes, escojan a quién van a servir, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Algo parecido, ¿verdad? Estoy parafraseando. Entonces, ahí estaban teniendo un pacto entre ellos y el pueblo. Entonces, todo el mundo tenía que, ¿qué? Ratificarlo o afirmarlo con su palabra. Yo quisiera que alguien buscara ratificar en el Google. ¿Qué dice? Confirmar la validez o la verdad de una cosa que se ha dicho o se ha hecho anteriormente. Esa cabecita Isidro no se la dieron de mí. Léelo ahí para que se vea. Es confirmar. Dice confirmar la validez o la verdad de una cosa que se ha dicho o se ha hecho anteriormente. Amén. Mire, le voy a dar unos ejemplos. Génesis 23, 16. Génesis 23, 16. Pero pastor, Dígame, hermano. El micrófono, por favor. yo entiendo que el pacto pues lo hicieron, lo declararon como pueblo, pero en realidad cada uno tenía que tomar esa decisión de continuar ese pacto. Sí, No puede ser que si yo decidí hacerlo porque estoy en este grupo, el resto va conmigo. ese es el problema entre pactos de hombres. Pero cuando el pacto viene de Dios, Él sí lo cumple. El que falla es el hombre. Por eso es que el sacrificio, la ley, ¿verdad? Era una forma de pacto entre Dios y los hombres, la dio Dios. Pero era que era imperfecta, no era perfecta. ¿Por qué? Porque había una parte entre los que hizo el pacto y con quien él hizo el pacto. Uno era fiel, pero el otro no podía ser fiel. Por lo tanto, tuvo que haber un nuevo pacto, que es Cristo Jesús. Amén. Donde la misericordia y la gracia de Dios, entonces ahora entra en efecto. Dios sigue cumpliendo su parte del pacto, ¿verdad? Cubriendo al hombre con la gracia de Cristo, con su sangre, para que entonces pueda ser salvo, porque de otra manera no podemos ser salvos. Tiene que haber el derramamiento de sangre. Amén. Amén. Por eso dice, y esta es mi sangre, que es el nuevo pacto. Amén. Pero el que ratificó el pacto fue Cristo. Cristo fue que por eso fue que Dios hizo el pacto, les dice el dibujito. pero el que ratificó el pacto con su sangre fue Cristo, el que lo hizo válido. Amén. ¿Se acuerdan el dibujito? Rafael Ramírez, Dios, y aquí le puse ¿qué? Jesús, Cristo. Cristo. Practiquemos lo aprendido. Sí, porque no fue Jesús, hombre, fue Jesús el Cristo. ¿Okay? Una vez murió es Jesucristo. Él es el que está cumpliendo el pacto que Dios le ofreció. Lo ratificó. Amén. Ahora le damos un ejemplo. Génesis 23, 16. Cuando Abraham compró el terreno para enterrar a Sara. Él lo hizo en presencia de los hijos de He. Génesis 23, 16. Y a mí me interesa más el pacto de Dios, yo quiero pasar por esto rapidito. Génesis 23, 16. Entonces Abraham se convino con Efrón y pesó Abraham a Efrón el dinero que le dijo en presencia de los hijos de Dios, 400 ciclos de plata de buena ley entre mercaderes. Amén. Y el segundo que le voy a dar es cuando Jacob y Labán hicieron pacto, comieron juntos y además pusieron un montón de piedras para ratificarlo. Génesis 31, 46. Jacob y Labán. Por favor, no escribir bien, no tienen que ser a piedra de tropiezo.
Labán, sí. Hicieron pacto, comieron juntos y pusieron un montón de piedras. Génesis 31:46. ¿Quién lo tiene? Ay, padre, sueño. Y dijo Jacob a sus hermanos, recoged piedras, y tomaron piedras e hicieron un manojo, y comieron ahí sobre aquel manojo, y lo llamó Labán, Kegar, Sahadura, y lo llamó Jacob, Galán. Amén. Y entonces está Génesis 31:46. Lo que acabo de decir. Es Josué 9:14-15, perdón. Josué 9:14-15. Y fíjense que hay veces que hacemos pactos o hacemos acuerdos entre hombres y a veces decimos cometí un error, ¿verdad que sí? Escucha lo que pasó con Josué. ¿Quién lo va a leer? Josué 9:14. Bien. Al 15. 9:14. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y consultaron a Jehová. Y no. Y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. A veces hacemos pactos y tomamos decisiones sin consultarle a quién. A Dios. Y entonces, una vez hacemos esos pactos, nos traen consecuencias, ¿verdad? Y el pueblo y Josué tuvieron que vivir con esas consecuencias. ¿Por qué? Habían entrado en un pacto con los gabaonitas, que eran un pueblo que según Dios ellos tenían que destruir. Sin embargo, ellos con engaños se presentaron a Josué y a los ancianos del pueblo y los engañaron, haciéndose pasar que venían de tierras lejanas. Y fíjense que ellos mismos cuestionaron, ¿cómo sabemos nosotros que no eres de nuestros enemigos? Y yo dice, pero mira, nuestro pan está mohoso, nuestra ropa está toda rota, venimos de muy lejos. Y en vez de consultarle al Señor, confiaron en qué? En su propia vista, en su propio pensar, en su propio entendimiento, en vez de consultarle al Dios que escudriña el corazón y el pensamiento de los hombres. Tengo una observación ahí. Dale. Dice que esos hombres, hay algo que Josué no pudo resistir, ni los ancianos. Es de que dijeron, le vamos a servir, vamos a servir. Entonces, ese punto, hermano, ese punto, pastor, es de que yo he visto que a muchos pastores les pasa eso. Gente que llega y dispuesta a servir, pero a veces tienen otras intenciones. Ahí van los pastores de cabeza y al rato salen con las cosas. Entonces, Y me voy a administrar con ustedes. Yo he cometido esos errores una, otra y otra vez. Y gustan el servicio. Y fíjate, estaba escuchando, se me olvidó el nombre de él, Amor lo sabe, porque ya el testimonio del hijo del que murió ya lo conoce. Un pastor americano de estas iglesias grandes en otro estado. Y él hablaba, enseñaba con respecto al espíritu jezabélico, cómo se presenta. Y el espíritu jezabélico se presenta más o menos de esa manera. Se presenta como una de las cosas que dice es, estoy para servir. Servir. Soy siervo. ¿Ok? Pues vamos a llamarle el espíritu gabaonito. ¿Ok? Soy siervo, estoy para servir. Yo soy tu apoyo. Soy tu apoyo. Hay otra palabra muy común. Entonces, la otra es, hasta que llegue el punto, sin mí, nada lograrás. Pastor, Y este pastor hablaba de esto mismo.
Y decía que esta persona entró a la iglesia y era ejemplar. Mala pata que era una mujer, ¿ok? Pero esto también se ve en los hombres. Pastor, Sí. una de las características que yo he notado es que muchas personas así que después cambian es que aparentan mucha espiritualidad. Entonces eso las hace ver como confiables Yes. y ahí se va mal. Y ahí donde uno se ciega. Entonces, ¿qué pasa? Este pastor decía, se presentaba de esa manera. Dice, una vez estuvo posicionada, tomó la junta directiva de la iglesia entera para sacarla, o poder sacarla del lugar, que se había posicionado. Y esos son, ¿qué? Espíritus, lo voy a llamar espíritus gabaonitas. Porque el espíritu jezabelico es lo que hace el espíritu de Jezabel, que ataca ¿qué? Al líder, al hombre de Dios, para hacerlo correcto. Y lo otro que Entonces, hace eso, no es espíritu jezabelico, es espíritu gabaonita, vamos a llamarlo de esa manera. Claro. lo otro que hacen es eso también de que aportan, tratando de comprar al pastor. Cuando el pastor está endeudado, ya no. ¿Sabes qué? Ya no puede sacar. Ahora yo me quiero poner aquí y el pastor no puede hacer nada. Yo me quiero poner aquí, aquí me quiero poner. Cuando todos me miran y el pastor no puede hacer nada. Porque él necesita Ya la... lo compraron. Sí, porque ya está endeudado. Entonces está. Mire, y eso es más común de lo que pensamos, lamentablemente. Pero son errores que cometemos, como lo cometió Josué y los ancianos del pueblo. Ahora bien, vamos a los actos de Dios. Estos son los de un orden diferente o individuales. Estos pueblos o personas, porque son propuestos sobrenaturalmente a los hombres de parte de Dios. Es una propuesta. A continuación veremos pactos de Dios ha hecho con los hombres. Pacto, el primer pacto era pacto de quién? De los hombres. Hombres. Mi amor, De hombres. pato, José. ¿Ah? Medio. Pato de No, hombre. pato. Ah, Cuac, no cuac. se entera. Pacto. Ahora vamos al pacto de Dios. Amén. Por medio de este pacto, Dios responsabilizó a Adán para labrar y cuidar del huerto, así como para poblar la tierra. Miren, cuando el Señor, voy a dar este estudio un día de esto, pero cuando habla del este, dice que Él creó un huerto en el este. Y voy a hacer esto, ¿ok? Por favor. Nada más un ejemplo. Si quieren el estudio completo, me lo dicen y lo hacemos en la Biblia. Son 3 puntos. Estos tres puntos, algo así parecido, se conocen como el oriente en español y en inglés de east. La Biblia en inglés dice east, en español es oriente. Entonces dice que el Señor plantó un huerto en el oriente y da varias referencias y al final del estudio entendemos que cuando habla del oriente y es donde está el mismo pueblo de Israel o Jerusalén, por las regiones de las cuales se hablan en la Biblia. Lo importante es que creo que son 1.500 cuadrados. Y esa es la misma medida de la nueva Jerusalén que desciende cuando hablan de estas ordenanzas, ¿ok? Entonces habla que Dios creó un huerto y lo puso en el oriente. Amén. ¿Y el huerto era qué? ¿Cómo se llamaba el huerto? Edén. ¿Cómo se llamaba? Edén. Dilo, eso es importante. Dame el micrófono. El huerto de... Dice, y Dios plantó un huerto al oriente. ¿Cómo es? Pero se llamaba Edén. Se llamaba el huerto en Edén. Edén. So, Edén en realidad no era el nombre del huerto, era un huerto que había plantado en ese lugar. A lo que quiero llegar. ¿Okay? Entonces, búscame la visita bíblica. ¿Okay? Y esto es importante porque el Señor entonces creó los cielos y la tierra y puso las lumbreras de los cielos, lumbreras de la tierra, las aves de los cielos, los peces del mar, los animales de la tierra. Y entonces el Señor creó al hombre. Y entonces después que crea al hombre, más adelante dice, y creó Dios un huerto en Edén, y allí puso ¿a quién?
al hombre. Génesis 2:8. Génesis 2:8. ¿Cómo dice? Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén. Edén. El nombre del huerto no es Edén. No, Edén es el lugar en donde se encontraba el huerto. Okay, eso es bien importante. en Edén, Amén. al oriente, Al oriente. y puso allí al hombre que había formado. Y eso es importante porque también habla al oriente y habla de los 3 ríos. Eso lo vamos a ver en el estudio. La cosa es que cuando lo ve, la cosa es que el Señor puso entonces a Adán en ese lugar. Usted se imagina el lugar en que el Señor lo puso. Tiene que haber sido bello. Las cataratas del agua, el fresquito del día, los animales. Yo me imagino que la grama estaba verde. Tiene que haber sido una delicia. A aquellos que les gusta el río, les gusta el campo. Todavía es un lugar próspero, el lugar donde estuvo el Edén. Es uno de los lugares que se ha mantenido fuera de todos los conflictos del Medio Oriente, y es un lugar muy próspero hasta la fecha. Hoy es la Mesopotamia. Ok. No lo voy a dar esta vigilia, pero lo voy a dar en una vigilia de estudio. Entonces, usted se imagina que ese lugar tiene que haber sido bello, ¿verdad que sí? Allí lo puso el Señor. Entonces, tú vas a gozar de este lugar, vas a disfrutar de él. Entonces, una de las cosas que hacía el Señor con él, ¿qué era? El Señor lo criaba. Dice que el Señor estaba criando a Adán. Él estaba enseñando, estaba caminando con él, le estaba dando sabiduría, le estaba dando entendimiento, y él iba criando al hombre. Y él venía y caminaba en el fresco de la tarde, estaba con él, y entonces él solamente tenía que cuidar del huerto. Amén. Dice que él tenía que cuidar del huerto, pero también le dijo: de este árbol no comerás, el día que comes de él ciertamente morirás. Amén. Ahí llegó el acuerdo y el pacto de ellos. ¿Cumplió Dios su pacto? ¿Lo cumplió? ¿Sabrá Dios cuántos años habrán pasado hasta que flaqueó a Adán y pecó contra él? A lo mejor pasaron cientos de años, no sabemos. Yo sí sé que el reloj empezó a correr. ¿Cuándo empezó a correr el reloj, Giovanni? No, empezó a correr cuando él pecó. Desde que lo echó. Desde que lo echó, empezó a correr el reloj. Amén. Empezó la cuenta regresiva, para decirlo mejor. ¿Por qué? Porque hasta ese momento el hombre tenía que vida eterna, era perfecto. Tanto así que estaba en la presencia del mismo Dios. Fíjese, el Señor dice que él bajaba en el fresco del día y hasta llegó el punto: Adán, ¿dónde te encuentras? Ya había pecado, pero la maldad no había crecido en él todavía. Entonces él dejó de ser, ¿qué? Un ser de luz. ¿Ok? En ese momento, ahí empezó a correr el reloj de Adán. Entonces, ahí Dios mantuvo su pacto. Él creó el huerto, él se gozó del huerto, el Señor hizo su parte. ¿Quién falló? Falló el hombre. Esa fue la parte, ahí empezó a flaquear el hombre de no poder cumplir el pacto que el Señor Dios nos le había propuesto. Dice, le puso una condición para permanecer, y fue el obedecer. Sin embargo, al fallar Adán, le dio una promesa. Génesis 3:15. Y no lo chequeé, me van a perdonar si está mal. Hasta ahora lo he chequeado todo. Génesis 3:15, ¿quién me lo busca? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. Está hablando de la simiente. ¿Qué es la simiente? Su descendencia. Ahí está hablando proféticamente del mismo Cristo. Amén. El que iba a ratificar todo lo demás. Así como también le dio una señal a esa promesa, que fue la vestidura de piel. Génesis 1:27 al 30.
Y en Génesis 1, 27 al 30, creó Dios al hombre a su imagen y a la imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Los creó y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y subyugadla y señoread en los peces del mar a través de los ríos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí os he dado toda planta de semilla que está sobre la tierra y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os será para comer. ¿Será que fuimos creados para comer carne? Perdóname. Ay, Giovanni, perdón. Cuando llegó Noé, después que se bajaron del aire, fue que el Señor le dio permiso para comer carne. Hasta ese punto, el sistema nuestro digestivo habrá evolucionado, pero en realidad no fuimos creados para comer carne. Y toda bestia de la tierra y todas las aves de los cielos y todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Mira, aquí la única que está al palo, mira, la única que se está riendo es Sulamita. Porque yo creo que si yo hubiese podido hacer esa dieta. Y me puso una dieta así parecida y se me hizo bien. Entonces dice en Génesis 3:21, ¿qué dice? Pregunta primero. Ay, por favor. No me la conteste Isidro, no me conteste. Bueno, contéstale que quiera. Menos Isidro y Giovanni. Contéstale que quiera. ¿Quién fue el primero en desarramar sangre? Yo sabemos que conteste. El sacrificio que Dios hizo cuando Adán pecó. Las escrituras. Fue Dios, primer pacto, ahí hubo señal del pacto. Dale. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿De dónde salieron de las pieles? De las matas no fue. Él tuvo que matar un animal para coger la piel, para cubrir al hombre de su desnudez. Fíjense, porque Dios es Dios, yo borrón y cuenta nueva. Creo a otro, bastante barro que había en la tierra, ¿no? Digo yo. Pero entonces el Señor en su fidelidad, en su amor, yo me imagino que el Dios de los cielos se enamoró de Adán y de Eva. Cristo Jesús, que fue el que lo creó con sus propias manos, Él es el verbo, el que ejecuta la palabra del sujeto. Es Cristo Jesús. Entonces, yo me imagino que mi Señor desde ese momento estaba intercediendo por la creación para que hubiera esperanza para el hombre. Y el primero que tomó para cubrir la desnudez del hombre fue el Dios de los cielos. Amén. Pastor, una observación que me mandó una hermanita que quiere que yo comparta. Segunda de Samuel 21:1 habla todavía del pacto que hicieron los hombres que hizo Josué, donde dice: hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos, y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. So, desde ese tiempo todavía Mire, lo que pasó, ¿por qué Saúl mató a los gabaonitas? ¿Estaba supuesto a Saúl matar a los gabaonitas, sí o no? ¿Quién dijo? Bueno, no tengan miedo. No. he visto la No. que tenga una orden. Sí la tenían cuando conquistaron la tierra. Al principio esa era la orden. tenían que matar a todos los. Pero ellos hicieron un pacto con los gabaonitas. Ya no pudieron por eso. Es lo que Josué había hecho. Exactamente. Exacto. Entonces, ¿cómo se llama? Saúl hacer eso, él rompió ese pacto. Sí. Él rompió ese pacto. Y cayó maldición sobre qué? Sobre el mismo pueblo. Por 3 años. ¿Ves? Entonces, la importancia, mire, fíjense, hoy en día la palabra
Aquel sujeto ahí atrás me dijo una vez, más vale tu palabra que una firma en un papel. Y es cierto. Pero hoy ni siquiera ni a la firma ni a la palabra le hacemos caso. Yo construí allá en Promised Land todo el trabajo que se hizo allá, los sépticos, la limpieza, los pozos de agua. ¿Usted sabe cómo se hicieron? Yo me iba, venía 2 o 3 días más tarde y ya estaba hecho. Y ellos no andaban detrás de mí por un cheque ni nada de eso. Era mi responsabilidad pagarles. Entonces yo me aseguraba que ellos se cobraran. Eso a mí me tenía, miren, yo decía, hago yo esto allá en Connecticut, en el norte. Ay, Dios mío, yo tengo un cuento. Me voy a la quiebra, imagínate. Pero allá en esos tiempos donde la gente están los viejos aquellos de antes, era así, la palabra tenía peso. Hoy en día es con ligereza, ni siquiera la firma. Pero ni en total te habían ¿Sí? Entonces, yo trabajo por contrato y los contratos estipulan tiempo, todo lo de mí, Dios mío, si le pagué le cuento. Hay unos que hay que correrles detrás con un aguacil para que te paguen. ¿Ves? No significa nada. ¿Ok? Entonces, para Saúl, el pacto que habían hecho con los gabaonitas no tenía peso ninguno. ¿Por qué? Porque estaba corrupto su corazón. Amén. Había doblez en su corazón. El próximo pacto es el pacto de Dios, que fue para juicio. Hay pactos de Dios que son para juicio, ya que por medio de la obediencia de Noé, Dios iba a condenar al mundo por su maldad. Génesis 9:22. Noé. No lo tenemos que leer, porque en realidad el pacto de Dios con Noé empieza aquí arriba y el Señor le dice, ve, ha llegado la maldad de los hombres de mi presencia, etcétera, etcétera. Vete y vas a construir un arca y le da todas las especificaciones. Y después de que él ha terminado, entonces le dice, coge a tu esposa, a tus hijos y ahí él hace el pacto. Fíjense, esto a mí me llamó la atención, porque me corrigen si estoy mal. A mí me llamó la atención cuando estaba leyendo esta tarde, porque Noé obedeció todo lo que el Señor le pidió sin preguntarle el por qué. Sin preguntarle el por qué. El compromiso que estaba haciendo Noé, no sé si era de 30 años, un pagaré que tenía de 30 años, de dónde iban a venir los trabajadores, él tenía que trabajar, más tenía que construir, etcétera, etcétera. El Señor le pidió y él hizo. Y entonces el Señor entró en un pacto con él. Amén. Génesis 6:9-22. Ahora bien, a través de este pacto que Dios le revela a Noé los planes de poner fin a toda carne. Génesis 6:13. ¿Quién lo va a buscar? Rapidito, se me acabó el tiempo. Dijo pues Dios a Noé, he decidido a fin de todo ser, el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí yo los destruiré con la tierra. ¿Sí? Sí. Hazte una arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea. Párate. Ahí, ve cómo empieza lo que el Señor le dice a él que haga. Mire dónde entra el pacto. Génesis 9:11. Ahí es donde entra el pacto. Del capítulo 6, ahora al 11, entonces el Señor le dice, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con agua de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Sobre ahí porque le dijo que iba a hacer. No, ya aquí ha pasado el diluvio. No habíamos. Okay. Ya había pasado el diluvio. Pero ahí donde el Señor le hace una promesa, un pacto. El pacto con Noé fue aquí. Fue aquí, en este lugar. ¿Okay? Entonces ahí fue que el Señor le dio ¿qué? El arco de Dios.
¿Ok? El arco de Dios. Preguntas. Ahora fíjense el pacto abrámico. El pacto abrámico, después de que la humanidad se rebeló al hacer la Torre de Babel, Dios llamó a Abraham para hacer un pacto con él. Es únicamente mediante la fe que Abraham alcanza la misericordia de Dios, y debido a que él era punto de visión entre gentiles y judíos, es este pacto el que él revalida a todos los otros, que de aquí saldría como resultado de que Dios enviaría el Cordero para salvar a todos los que lo invocaran. Amén. Génesis 22, 15 al 18. Este es el pacto abrámico. Mire, ¿cómo conoció Abraham al Señor? A ver, ¿quiénes se atreven? ¿Cómo conoció Abraham al Señor? ¿Quién lo introdujo? Siendo que él vivía en medio de un pueblo que tenían tantos dioses, tenían dioses para todo, para levantarse, para acostarse, para ir al baño, para bañarse, para trabajar, para comer, desayuno, almuerzo y comida. Ellos tenían un Dios para todo. ¿Quién se atreve? Ya lo enseñó, pero se me olvidó. Ya se... Era su padre. Fue su bisabuelo. Su bisabuelo. Bisabuelo Cuando Abraham todavía estaba vivo. Noé, ¿Ah? Noé todavía estaba vivo. No, Noé fue Matusalén. Matusalén fue el papá de Noé. Porque Matusalén todavía. Entonces Matusalén murió en el año, él murió en el año del diluvio. Y ellos estuvieron dentro del arca un año entero. Después de eso sale Noé. Más adelante ya todos están muertos. Matusalén ya está muerto. Él no murió en el diluvio, pero murió el mismo año. Entonces, de ahí en adelante es Noé. Cuando tú ves los años de Noé, cuando nació a Abraham, Noé todavía estaba vivo. De ahí es donde venía la relación de Abraham con Dios, el tiempo que él pasó con su abuelo. Amén. Y su abuelo con Matusalén, y Matusalén con Abraham. Porque Matusalén sí llegó a ver a Abraham. Amén. Eso fue una clase que dimos hace tiempo y un día después y sacamos la fecha. Génesis 22, 15 al 18. ¿Qué dice? Lo leo. ¿Lo leo yo? Léelo. ¿Qué? Génesis 22, 15 va. 22, 15 al 18, sí. 15 al 15. Y el ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos, y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Amén. Mire, estrellas celestes, arena de la mar, son los terrenos. Como el pueblo de Israel, el pacto de Dios lo hizo en el monte Sinaí, fue un pacto condicional porque tenía que cumplir la ley para poder ser pueblo. Deuteronomio 14, 13 al 23. No tenemos que ir ahí. No lo voy a poner. 14, ¿qué? 20 al 23. 23. Ay, hermano, usted está más lejos que Oh, sí. 13 al 24. 13 al 24. O fui yo. Al 24. Amén. Entonces, por su desobediencia a la ley recibieron la maldición. ¿Ves? Entonces, Dios le dio una ley, 10 mandamientos. Tenías que amarás a tu Dios, no tendrás otros dioses, amarás a tu prójimo, no matarás, no hurtarás, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Esos fueron los mandamientos. Entonces, Dios estableció un pacto
pero ellos no pudieron seguir ese pacto. So, ellos invalidaron el pacto y Dios siguió siendo fiel. Entonces, el próximo fue el pacto que el Señor hizo con Leví. Con Leví. Y el Señor es calculador en todo lo que hace. Entonces, como este pacto no funcionó, que fue el mosaico, ¿verdad? Ahora él hace un pacto con Leví, la casa de Leví. ¿Quién es Leví? Sacerdote. Sacerdote. Ahora el Señor empieza a posicionar un pacto nuevo. ¿Estamos claros? El Señor empieza a posicionar un pacto nuevo que entró por Noé. De Noé bajó ¿hacia quién? Hacia Abraham. De Abraham bajó ¿a quién? A Moisés. De Moisés bajó a las 12 tribus de Israel. Y de las 12 tribus de Israel bajó ¿a quién? A Leví. A Leví. Y de Leví bajó ¿a quién? A Cristo Jesús. Ahí subió. Ahí subió. Ahí subió. Porque el próximo pacto, con esto voy a terminar, está el número 25, 12 al 13. No tienen que ir ahí. 25, 12 al 13. Y voy a parar con esto porque si no salgo corriendo y daño todo lo que hemos hecho. ¿Ok? Y el próximo pacto de David fue con David. Con David. Y el davídico fue 2 de Samuel 7. 7. Vamos a cogerlo del 1 al 29 completo. Pero está correcto en el 16. Okay. Aquí me falta uno y lo vamos a seguir la semana que viene. Lo vamos a terminar bien. Vamos a recoger y ver una foto. Y de aquí vamos. Y el davídico. ¿Por qué esto es importante? Porque el Señor hizo un pacto con Adán. Y Adán falló y no pudo cumplir su pacto. Entonces, ahora el Señor hace un pacto con Noé. Entonces, de Noé hace un pacto con Abraham. Y de Abraham hace un pacto con Moisés. Y de Moisés estaban con las 5, bueno, en realidad fue de Abraham a Isaac, a Jacob, con los 12 hijos, a las 12 tribus, después con Moisés. Entonces, de las 12 tribus, pues vamos a coger Leví. ¿Estamos claros? Abraham, a Isaac, Jacob, los 12 hijos de Jacob, y de los 12 hijos de Jacob, escogió a Leví. Y cuando llegamos a Moisés, entonces el Señor hace un pacto con la tribu de quién? De Leví. Son los sacerdotes. Entonces, más adelante, el Señor hace un pacto con la casa de David, que es el rey. Amén. Y de ahí sale quién? El portador, el nuevo Adán. La raíz de David. El nuevo pacto. David. Jesús. Amén. Esa es la importancia del pacto. Pero podemos invertir al revés si queremos estar correctos, porque Cristo está arriba y ellos están abajo. Se está preparando una simiente. Por eso Cristo es rey y es sacerdote. No lo dañes. La Ah, semana no, que eso viene, no, este mismo canal, por eso es Amén, amén. Por el Así orden mismito de es. Entonces, aquí es para hacerlo bien, que está David. Ajá. Por David. el orden de Melquisedec. David. Viene de David como rey. Y ustedes me van a perdonar, llámenme ignorante, lo que sea, porque no hay evidencia bíblica para ello. Pero me gusta fantasear con la ideología de que la presentación de Melquisedec en su encuentro con Abraham fue una representación temprana de Cristo Jesús. Desde ¿cómo? Okay, so usted sabe lo que estoy hablando. Desde Génesis, él ha estado activo en esta creación. Amén. Sus entradas son de la eternidad. Por eso le dio los cielos. Amén. Me gustó esa última. Rey. ¿Sí? Viene el rey antes de David. Ahí fue donde lo Sacerdote por Melquisedec. Amén. Vamos a orar, oramos. Don Lorenzo. Por ejemplo,
Oramos, Padre, te damos gracias en esta hora por permitirnos, Señor, estar, Señor bendito, en este lugar con el objetivo siempre de honrarte y glorificarte, pero también, Padre, de ser edificados con tu palabra. Gracias por lo que hemos recibido, Señor, y gracias, Padre, por todos los que estuvimos y por los que no estuvieron también, Señor. Amén. Le pedimos, Padre, que nos lleves en paz y bendición hacia nuestros hogares. Señor, te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuándo tú sabes? No sé, pues. El Señor, No, el sábado, pero el Señor te bendiga y te guarde, que vayas con bien. ¿Quién más sale de viaje? Alan ya se fue, ¿no? Que el Señor lo guarde, lo lleve con bien. ¿Tú sales o te quedas? ¿Salen o se quedan? ya Bueno, nos Giovanni vemos viene. el sábado y caballeros, te toca, ¿quién va a compartir? Pues no hay. ¿No hay? Pues Giovanni, yo- ¿quieres yo- compartir algo el sábado con los caballeros? Pues muy rápido. Tiene mucho. Él tiene ya Tiene mucho para dar. Amén. Amén. So, entonces nos vemos aquí a horas a las 7. Acá le que nos encontramos. 7:30. 7:30. Nos vemos aquí a las 7:30 los caballeros. Dios les bendiga, Dios les guarde, que vayan con bien. Amén. Gracias a todos. Tiene mucho. Can you take it over there? Hey, Jonathan. How are you? You off this week, huh? You off this week? You off too, right? Father, you able to work? Stop, off. Oh, you did? Bye.